¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Un placer saludarles en día domingo y también tener la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de esta mañana. Vamos a orar y inmediatamente vamos a entrar al sermón de hoy. Señor, buenos días, queremos saludarte. Te damos gracias, Padre, por poder tener esta oportunidad de compartir la palabra con todos mis hermanos y amigos que hoy nos están visitando. Por favor, acompáñanos. Permite que tu Espíritu Santo también toque nuestro corazón y nos ayude a cambiar. Y que todo lo que hablemos hoy sea para edificación, Padre, y que sirva para que podamos tener cada día más convicción acerca de lo que significa ser cristianos. Te amamos, Padre, y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado tuve la oportunidad de compartir con ustedes un sermón que hablaba acerca de la hipocresía religiosa, que hablaba acerca de la apariencia religiosa también, y que hablaba acerca del engaño, básicamente, que muchas personas tienen hoy en día en su vida. El título de ese sermón era que no todos los cristianos somos verdaderos cristianos. Y logramos llegar a 4 conclusiones o a 4 puntos importantes que reflejan básicamente qué es ser un cristiano genuino. Y quiero traerlo al recuerdo porque lo que vamos a hablar hoy está ligado también, está relacionado también con lo que hablamos la semana pasada. Entonces, decíamos que un cristiano genuino, uno que se diferencia de los que dicen ser, pero en realidad no son, es que un cristiano genuino es como su Señor. Es como su Señor, es decir, es obediente como Cristo es obediente, vive como Cristo vivió. No es perfecto, pero vive como Él vivió. Busca ser como su Señor en el carácter, quiere tener el carácter de Cristo. Entonces se esfuerza, trabaja, se motiva por vivir de acuerdo a las Escrituras y por imitar el corazón de Jesús. Entonces, un cristiano genuino, decíamos la semana pasada, es como su Señor. Y por favor vaya grabando estos conceptos en su mente, porque así va a poder discriminar entre el que dice ser cristiano y no lo es, y entre el que es realmente un cristiano. Entonces, un cristiano genuino es como su Señor. También decíamos que un cristiano genuino recibe la misma respuesta que recibió el Señor. Y hablábamos acerca de cómo muchos discípulos abandonaron a Cristo por la enseñanza que Él daba. Entonces, si muchos abandonaron al Señor, muchos también nos van a dejar a nosotros de lado. Si muchos amaron al Señor, muchos también le odiaron y por ende lo mismo va a pasar con nosotros. En la familia también estaba la división, porque algunos seguían y otros no. Entonces en nuestras familias también va a ocurrir lo mismo, algunos se van a dividir de nosotros, porque vamos a manifestar lo que no les gusta escuchar. Hablábamos de que el cristiano es luz, y donde hay luz no hay oscuridad, pero a la gente que no es de la luz le molesta la luz realmente, quieren vivir en la oscuridad. Entonces cuando un cristiano se planta, se manifiesta, es como su Señor, recibe la misma respuesta que recibió el Señor, es decir, hay molestia, hay desencuentro, hay división entre un cristiano y alguien que no lo es. Así que un cristiano es como su Señor, recibe la misma respuesta que su Señor, es leal a su Señor. En primer lugar, un cristiano es leal a Cristo, no es leal al mundo. Si el mundo le dice al cristiano que mienta, el cristiano no miente, porque no va a desagradar a Cristo por agradar al mundo. No le va a tener temor a lo que dicen las personas, sino que a lo que dice Dios. Así que es leal. Un cristiano es leal a su Señor. Por último, veíamos que un cristiano no le tiene miedo al mundo, sino que le teme a Dios. Estas son 4 cosas que hablamos la semana pasada y que es importante que nosotros atesoremos en nuestro corazón y empecemos a ponerlas en práctica. Debemos ser leales a Cristo, no a una relación amorosa, leales al Señor. Debemos ser como el Señor, obedientes a lo que dice la Escritura, obedientes a los mandatos del Señor. Debemos tener temor de Dios y no tener temor del mundo. Y debemos esperar la misma respuesta que esperó el Señor o que recibió el Señor, porque de esa manera nos hacemos semejantes también a las cosas que Él vivió. Entonces, hablábamos la semana pasada de cómo es ser un cristiano genuino. Y un cristiano genuino, además de practicar estas 4 cosas en su vida, es un cristiano que no vive de apariencia. La apariencia, mis queridos hermanos, es el enemigo del cristianismo genuino. Porque muchas personas podemos acostumbrarnos a vivir en base a la apariencia,
a mostrar una cara, pero no a ser reales con lo que somos. El título del sermón de hoy es el siguiente: Deja de fingir. Deja de fingir. Si la semana pasada veíamos que no todos los cristianos son verdaderos cristianos, pero que los cristianos genuinos tienen estas 4 características. Son como su Señor, son leales a su Señor, no le tienen miedo al mundo, sino que le temen a Dios. Y reciben la misma respuesta que Dios recibió, que Cristo recibió. Entonces debemos dejar de fingir. Si no estamos viviendo por lo menos estas 4 cosas en nuestra vida cristiana, entonces debemos dejar de fingir y decir claramente que no somos cristianos, sino que estamos viviendo de apariencias. La escritura que hoy quiero compartir con ustedes está en Hebreos 4, versículos 12 al 13. Hebreos 4, versículos 12 al 13. ¿Se imagina si hoy tuviéramos la oportunidad de hacer una lista de las cosas que tienen que ver con su carácter? Si yo pudiera sentarme, por ejemplo, si yo me sentara con alguno de ustedes y le empezara a preguntar por algún cristiano dentro de la congregación o por alguna persona que usted conozca, y yo le dijera, fíjate que quisiera que me hablaras un poco de este hermano o que me hablaras un poco de esta persona. Cuéntame cómo es su carácter, cuéntame cómo reacciona, cómo él se comporta en la iglesia, cuéntame lo que tú sabes de él o de ella. Probablemente usted me diría todo lo que sabe acerca de esa persona, y muchas de esas cosas que me diría son cosas buenas. Porque usted ve la apariencia de las personas, ve a la gente cuando están en las reuniones de la iglesia, nos vemos, pero no nos vemos profundamente cuando estamos en nuestras casas o cuando estamos en el silencio o en lo secreto solamente con Dios. Entonces, en una hojita yo podría ir tiqueando y escribiendo todas las características y buenas cualidades que usted me puede decir de alguien. Pero ¿cómo sería si yo pudiera ir al cielo, si Dios me permitiera estar con Él, después de conversar con una persona acerca de otro, para averiguar cómo es, si Dios me permitiera ir al cielo y me permitiera estar en su presencia y preguntarle a Él, Señor, dime por favor, ¿cómo es esta persona? Cuéntame, Señor, dime, ¿cómo es? Yo empezara a tomar nota de todas las cosas que me dijera Él. Mira, si Él me dijera, mira, él es así con su esposa, Él es así con sus hijos, Él se comporta de esta manera en el trabajo. Él mira a estas personas. Él se voltea una y otra vez para mirar las mujeres que pasan alrededor suyo. ¿Cómo sería si Dios me dijera lo que Él ve de cada uno de nosotros? Y luego yo bajara, tomara la lista y la comparara con la otra lista que tengo. En un lado la lista que me dio el hermano y en otro lado la lista que me dio Dios. ¿Cómo serían ambas listas? ¿Serían iguales? ¿Será que Dios me ve a mí, le ve a usted de la misma manera en que nos ven los demás? Si usted es cristiano, ¿será que Dios le ve a usted como el cristiano que ven las demás personas en la iglesia? Ese que sirve, ese que canta, o ese que predica, o ese que da la Santa Cena, o ese que inventa alabanzas para el Señor, o ese que estudia mucho la Biblia con la gente, o ese que lidera. ¿Dios nos vería de la misma manera como todos los demás nos ven? Porque yo sé que usted tiene, por ejemplo, una imagen de mí y usted tiene una imagen de mi familia. Así como yo tengo una imagen suya y tengo la imagen de su familia también, de lo que usted ha construido en su vida y en su familia. Pero las listas se parecerían por lo menos. La lista que Dios tiene en su mano es igual a la lista que el hombre me da de usted. Es importante pensar en esto. Y es importante pensar en esto al momento de leer las Escrituras. Hebreos 4, versículos 12 al 13 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga las intenciones y los pensamientos en el corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto ante los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Permítanme, por favor, leer el versículo 13 en la versión Reina Valera. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Fíjese en los detalles que muestra esta escritura. En primer lugar, nos dice que la palabra de Dios es viva y poderosa. Es decir, la Biblia, mis queridos hermanos y amigos, no es un libro común y corriente. La Biblia es un libro que nos lee a nosotros. Cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia y empezamos a leer la palabra de Dios, obviamente nosotros recibimos el mensaje de Dios. Pero lo que la Biblia hace con nosotros es que la Biblia penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Además, nada de lo creado, dice, se puede esconder de Dios, porque delante de Dios somos como personas desnudas y abiertas en su presencia, ante quien debemos dar cuenta en algún momento. La mayoría de nosotros, hermanos queridos y amigos que nos visitan esta mañana, hemos construido una reputación. Hemos construido o desarrollado una imagen que está relacionada con esa reputación. Y esto lo hemos hecho delante de los miembros de la iglesia, delante de nuestras familias, delante de nuestros compañeros de universidad o de trabajo, delante de la gente que nos rodea. Y una vez que hemos construido esa reputación, es muy difícil destruirla para que Dios construya la reputación correcta en nuestra vida. Les repito, una vez que hemos construido una reputación y una imagen delante de las personas en diferentes contextos, es muy difícil permitir que Dios destruya esa reputación para mostrarnos realmente cómo somos. Porque nuestra reputación y nuestra imagen realmente se construye muchas veces no basado en lo que somos realmente. Un estafador jamás le va a decir a usted que es un estafador, al contrario, se va a mostrar como una persona educada y con mucho conocimiento, muy amable, muy empática, porque de esa manera le va a engañar y le va a quitar lo que usted tiene. O la va a engatusar, la va a enamorar y después de conseguir lo que ha querido la va a dejar sola. Nunca un mentiroso va a decirle a otro que es mentiroso, al contrario, le va a engañar también. Un ladrón jamás le va a decir que es ladrón, porque si le dice que es ladrón, ¿qué confianza usted tendría de dejarlo cuidando su casa? O de prestarle su auto para que dé una vuelta. Un violador jamás le va a decir a usted que es un violador. Jamás, porque tiene una imagen, tiene una reputación construida delante de las personas. Entonces jamás alguien que vive de una manera que ha construido delante de los demás una mentira, le va a revelar a usted quién es realmente. Sin embargo, Dios conoce perfectamente lo que somos y quiénes somos. Para Dios no hay nada escondido, mis queridos hermanos. Nosotros podemos esconder para el resto de las personas quienes somos realmente, pero delante de Dios no podemos esconderlo. Para el mundo una pareja puede parecer la mejor pareja que existe por todas las cosas que hacen. Pero cuando se van las visitas, la realidad de esa familia aparece. Yo recuerdo cuando era un niño, por ejemplo, y mi papá y mi mamá estaban juntos y había alguien en la casa, era fabuloso porque se comportaban bien. Pero cuando la gente desaparecía, mi papá se transformaba en un monstruo y trataba muy mal a mi mamá. Lo mismo cuando estaba mi hermana pequeña, lo mismo ocurría. Delante de los demás se manifestaba de una forma, pero cuando estábamos solos, él era completamente distinto. Y yo también me fui criando de la misma manera. Delante de las personas había construido una imagen y una reputación que las personas avalaban en mí. Yo era una buena persona para el resto del mundo, pero yo sabía que no lo era. Y cada noche antes de dormir le pedía perdón a Dios y le pedía que me ayudara también para poder cambiar. Entonces todos nosotros, hermanos, cristianos o no cristianos, hemos construido una reputación y tenemos una imagen que no necesariamente es la imagen que Dios ve en nuestra vida. Si tuviéramos la oportunidad, hermanos,
de hablar con los demás acerca de quiénes somos realmente, podríamos entonces empezar a destruir esta reputación y esta imagen que hemos construido. Y esto que estamos hablando, hermanos, es muy importante, porque para muchos de nosotros como cristianos es probable que nos hayamos acostumbrado a cuidar más nuestra reputación delante de las personas que delante de Dios. Y ahí está el peligro. Ahí es donde esta pregunta o estas preguntas que nos hacíamos al principio, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos agradar? Tienen mucho, pero mucho que ver con lo que estamos haciendo. Podemos fingir ser buenos cristianos. Podemos fingir ser buenos cristianos participando de las reuniones, estudiando la Biblia con las personas, hablando bonito acerca de Dios, reprendiendo a los demás, incluso predicando la palabra, pero no usándonos como testimonio del error en nuestra vida. Porque fíjese usted que el testimonio del error en nuestra vida es tremendamente poderoso para poder identificarnos con la gente que tiene los mismos problemas. La gente no quiere escuchar a personas perfectas. La gente está cansada de escuchar a estas personas que solo predican un mensaje, pero no muestran realmente el cambio de Dios en sus vidas. La gente no quiere profesores, no quiere maestros. La gente quiere ejemplos para imitar. Ejemplos que han pasado por las mismas cosas. Ejemplos de gente que ha sido hipócrita, que ha sido malvada, que ha metido la pata una y otra vez. Y que cuenta esta historia de su vida y la transformación que Dios ha hecho en ellos también. Ese ejemplo de vida, ese ejemplo de cambio es lo que realmente ayuda a los demás también a cambiar. Y usted y yo podemos fingir la apariencia correcta, vivir una apariencia correcta, pero estar sumamente lejos de lo que Dios quiere transformar en nuestros corazones. Cuando nos esforzamos por construir una reputación ante las demás personas, olvidamos construir el carácter que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Y ponga atención a esto. Yo estoy convencido de que Dios está más preocupado de construir el carácter de Cristo en nosotros, más que una apariencia que llame la atención de las personas. Si Dios estuviera preocupado de la apariencia más que del carácter, entonces no habría puesto a Jesucristo en la cruz, porque Jesucristo estaba todo desfigurado en la cruz. Estaba todo destrozado. Si Dios se preocupara de la apariencia, como el hombre se preocupa de la apariencia, entonces habría hecho otra cosa para llevarnos a nosotros a la salvación. No nos habría mostrado el sufrimiento, no nos habría mostrado el dolor, no nos habría dicho que es necesario sufrir para alcanzar la salvación. Nos habría vendido otra historia, mucho más simple. Pero Dios está más preocupado de su carácter, de que su carácter y el mío sean como Jesús, más que de la apariencia que usted y yo podemos construir delante de los demás. La Escritura nos dice en Romanos 8, versículo 29, porque los que antes conoció, también los predestinó a ser como su Hijo, o para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esas palabras se pueden traducir de la siguiente manera. Dios quiere que seamos semejantes a su Hijo en el carácter, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Dios quisiera que nosotros nos pareciéramos a la imagen de Cristo, que tuviéramos su cara, su color de piel, su color de pelo, su cuerpo, su físico, pues Él habría permitido que hoy día tuviéramos imágenes específicas acerca de cómo era Jesús en el primer siglo. Tendríamos la imagen, la fotografía del Señor, pero no la tenemos. Y es precisamente porque Dios no quiere construir imágenes. Dios quiere construir carácter, el carácter del Señor en nosotros. Así que, lejos de que Dios se preocupa de la apariencia, Él se preocupa de que mejoremos nuestro carácter, porque si nuestro carácter cambia, nuestro estilo de vida cambia.
Si nuestra mente cambia, nuestras acciones cambian. No tiene nada que ver con lo externo, tiene que ver con lo interno. Recuerde lo que nos dice Hebreos. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está descubierto, expuesto a los ojos de Dios. Nuestro estilo de vida tiene que ser un estilo distinto, hermanos. Debemos reflejar el mismo estilo de vida que Dios tenía. Así que hay que dejar de fingir, hay que dejar de creer que somos distintos y hay que empezar a ser distintos. Necesitamos tener conciencia, hermanos, de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Dios no está con nosotros solamente cuando oramos y leemos la Biblia o cuando estamos en la iglesia. Hay muchas personas que creen que por ir a la iglesia o que ir a la iglesia es estar con Dios, pero salen de la iglesia y vuelven a ser las mismas personas que antes. Viven de imagen. Y Dios no quiere que vivamos de imagen. No quiere que seamos una imagen más. Él quiere que seamos como su Hijo Jesús. Ahora, esta escritura en 1 Corintios 3, versículo 16, también debe llamarnos a reflexión a nosotros. La escritura nos dice así: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Hermanos, nosotros no podemos ser cristianos de algunas horas. No podemos ser cristianos de iglesia. No podemos fingir que somos cristianos cuando vivimos 2 horas al día de cristianos. No, nosotros somos cristianos todo el día, toda la noche, todo el año, todo el tiempo somos cristianos. En tu trabajo eres cristiano, aunque a veces se olvida ser cristiano. En la oficina eres un cristiano, en la universidad eres un cristiano, en la calle eres un cristiano, en el micro, en el taxi, en el trufi, en el colectivo, en donde estemos, somos cristianos. No podemos fingir ser cristianos en la iglesia. Debemos ser cristianos todo el día, todo el tiempo. Y es importante que nos ocupemos de construir una reputación delante de Dios, más que una reputación delante de la gente. Porque al construir nuestra reputación con Dios, definitivamente vamos a construir también una delante de las personas. Probablemente no va a ser la reputación que queremos tener, porque recuerde lo que hablábamos al principio, lo que hablamos la semana pasada. Nuestra reputación va a reflejar el carácter de Cristo y a la gente no le gusta el carácter de Cristo. Nuestra reputación va a hablar de una persona íntegra y a la gente no le gusta la integridad, porque le gusta mentir y engañar, pero al cristiano no. Nuestra reputación va a hablar de alguien leal al Señor y eso no le va a gustar a la gente, así que probablemente muchas personas se van a apartar de usted y de mí. Pero lo importante no es que la gente se aparte de nosotros. Lo importante es que la gente se dé cuenta de que usted es cristiano y que no es como todos los demás, que usted no es hipócrita, que usted es real, que usted es genuino, que usted vive en base a lo que dicen las Escrituras, que nosotros vivimos basando nuestra vida todos los días del año y en cualquier momento del día, aun cuando estemos de vacaciones, basando nuestra vida en la Biblia. Y debemos ocuparnos, déjeme repetir esta frase o esta oración, debemos ocuparnos de construir nuestra reputación con Dios por 3 razones. Número 1, porque Dios conoce lo que nadie más conoce excepto nosotros mismos. La escritura de Hebreos dice que todo está expuesto ante Dios, que estamos desnudos y abiertos en su presencia, que nada puede esconderse de los ojos de Dios. Entonces, si nada puede esconderse de los ojos de Dios, nada de lo que hay en lo profundo de nuestro ser se esconde de él. Así que usted le puede decir a la gente cualquier cosa acerca de usted. Usted puede hacer creer a las personas que es la persona más santa que existe, pero usted sabe que no lo es. Y Dios sabe también que no lo es. Usted puede engañar a la gente. Podemos mentirle a las personas, crear una imagen distorsionada de nosotros y engañar a medio mundo. Pero a Dios no. A Él no le podemos engañar.
Podemos ocultar quién somos realmente al resto de las personas, pero a Dios no. Podemos ocultar nuestros malos pensamientos y nuestras malas intenciones. Podemos hacerlo delante de todos los demás, pero a Dios no. Podemos ocultar de la gente lo que pensamos y creemos de ellos, pero delante de Dios todo eso está expuesto. Delante de Dios no podemos esconder nada, porque Él conoce todo lo que hay en nuestra mente. Así que debemos preocuparnos, hermanos, de construir una reputación delante de Dios, porque Él conoce todo lo que hay en nosotros. Debemos construir nuestra reputación delante de Dios porque Dios puede exponer las maldades ocultas de nuestro corazón. Dios puede exponer todo lo que hay en nosotros. Todo está expuesto, está en la mesa. No hay nada escondido. Hay pecados que hemos cometido, por ejemplo. Hay pecados que hemos cometido y que ocultamos delante de todas las personas, porque nos da vergüenza que la gente sepa quiénes somos delante de Dios, quiénes somos sin Cristo en nuestra vida, lo que hemos hecho. Hay cosas que han afectado a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, y no se lo contamos a nadie, porque tenemos miedo de lo que van a pensar de nosotros. Pero Dios puede exponer todo lo que hay en nosotros. Podemos engañar, pero a Dios no. Recuerde que la Biblia dice en Gálatas 6, versículo 7, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Así que podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que podemos mentirle a Dios, pero no es así. De Dios no nos podemos burlar. Por último, algún día hemos de rendir cuentas delante de Dios. Podemos permanecer toda la vida en silencio, sin contarle a nadie lo que pasa con nosotros, o lo que ha pasado, o lo que hemos hecho, o lo que nos han hecho. Pero un día estaremos en la presencia del Señor y no podremos callar nada. Así que estas tres razones son importantes, hermanos. Debemos construir una reputación, pero delante de Dios. Debemos dejar de fingir y ser realmente como Dios quiere que sea. Debemos dejar de engañar a la gente. Debemos dejar de mentirle a los demás, porque delante de Dios todo está expuesto. En Job capítulo 34, verso 21 se nos dice, pues Dios observa cómo vive la gente. Ve todo lo que ellos hacen. Mire, es tan importante reflexionar en esto. Es muy importante porque nosotros podemos estar creyendo que por el hecho de engañar a las personas con una apariencia y una reputación que nos hemos construido, todo está bien. Pero la verdad es que no es así. Quizá por un tiempo las cosas anden bien, pero el mentiroso siempre es descubierto. El engañador, el estafador, el infiel, siempre es descubierto. Dios se encarga de que esas cosas salgan a la luz. Así que podemos ocultarlas y podemos esconderlas durante muchos años, pero Dios se encarga. Y cuando Él se encarga, la vergüenza es tremenda. Así que no necesitamos tener una imagen, tener una reputación delante de las personas que muestra algo que no somos. Dios observa cómo vivimos y ve todo lo que hacemos. Así que no tenemos para qué engañar a nadie. Un llamado el día de hoy, hermanos y amigos que nos visitan, es a dejar de fingir, es a ser honestos, ser sinceros con quienes somos, es acercarnos a Dios, hablar con Él, contarle nuestras faltas, confesar nuestros pecados y volvernos al Señor. Hoy es tiempo de que usted pueda acercarse al Señor. El llamado para usted y para mí, ya sea cristiano o no sea cristiano, es dejar que Dios toque su vida, es empezar a cambiar. Si somos cristianos, nosotros debemos dejar la hipocresía religiosa, dejar de fingir, dejar de pensar en lo que la gente pueda decir de nosotros si les abrimos nuestro corazón y sincerarnos con ellos. La Biblia nos dice que debemos confesar nuestros pecados unos a otros para ser sanados.
No es nada raro escuchar pecados. Un cristiano puede hablar de sus pecados con otro cristiano, no hay ningún problema. Una persona puede venir y confesar sus pecados ante un cristiano de confianza porque sabe que ese cristiano representa a Dios y le va a ayudar. Esta semana, mi querido hermano, mi querido amigo, toma la decisión, en primer lugar, de sincerarte con Dios. Aparta de Dios todo lo que has construido en tu vida. Quita esas capas de apariencia que puedes tener hoy. Deja de fingir lo que no eres. Deja de fingir que eres un buen padre. Deja de fingir que eres un buen esposo. Deja de fingir que eres un buen cristiano por las cosas que haces. Deja de fingir que eres fiel. Deja de fingir y empieza a ser real. Sea un cristiano real, sea una persona real, sea honesto, empieza a vivir en integridad. Y no temas a los que puedan matar el cuerpo, como dice la Escritura, pero no puedan matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Así que dejemos de fingir y empecemos a ser reales. Primero empecemos a ser reales con Dios. Hablemos con Él y confesemos todo lo que está mal en nosotros. Busquemos ayuda. Busquemos hermanos cristianos para poder confesar nuestros pecados y volvernos también al Señor. Si las Escrituras hoy en día han tocado tu corazón, yo te animo a volverte al Señor. Te animo a arrepentirte de tus pecados, a dejar de vivir de apariencia, a dejar de construir una reputación falsa. Porque un día tu reputación va a ser desbaratada por Dios. Recuerda lo que dijimos. Dios conoce lo que nadie más conoce, excepto tú. E incluso Dios conoce lo que ni siquiera tú conoces que hay en tu vida. Dios puede exponer las maldades más ocultas que hay en tu corazón, en el mío, en nuestro corazón. Y algún día vamos a rendirle cuentas, un día vamos a estar frente a Dios. Puede ser hoy, puede ser mañana, nadie sabe cuándo va a ser ese momento, pero un día vamos a estar frente a Él y no le vamos a poder decir a Él, Señor, Señor, en tu nombre expulsamos, en tu nombre predicamos, hicimos grandes cosas en tu nombre, porque Dios no vive ni considera las apariencias. Dios ve tu corazón y el mío. Deja de fingir y vuélvete al Señor. Hazte estas preguntas, por favor. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu reputación delante de la gente? ¿O delante de Dios que te mira constantemente? ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tu reputación para construir un carácter basado en las Escrituras? ¿Estás dispuesto a dejar de fingir para ser honesto contigo mismo y con Dios? No dejes para mañana, mi querido hermano y amigo, lo que puedes empezar a construir hoy. Que Dios te bendiga y que tengas una increíble semana. Dios te ama y está esperando por ti. Bendiciones.